amigo Santangelo, y yo empezaría diciendo, para empezar suave, ¿no? Un colega suyo, economista, dijo, si sigue este rumbo vamos al corralito directo. Se llama José Luis Espert. Es bastante provocativo él siempre, ¿no? ¿Qué piensa usted? No. A ver, estamos ante un conjunto de reformas, los tres ejes que anunció el presidente y las cuatro reformas, la previsional, la provincial, la laboral y la tributaria, que son un muy buen punto de partida para encarar los problemas de Argentina. Yo diría la palabra escasez es clave. Quedó una cultura de que se pueden generar gastos sin contrapartida de ingresos, y eso no existe, eso es una ficción. Para mi gusto este programa viene 2 años tarde, se hubiera sido mucho mejor el 1 de enero de 2016. No creo que si esto se hubiera lanzado en 2016, ni el gobierno hubiera perdido las elecciones, ni hubiera habido grandes problemas políticos para enfrentarlos, pero bueno, ya pasó, 2 años tarde lo tenemos, y obviamente hoy la mochila es más pesada, hay más deuda, hay más problemas para enfrentar. Hay una oportunidad, hay una ventana de oportunidad no solo política, sino económica, porque estamos ante la chance cierta de que tengamos 2 años seguidos positivos de reactivación económica. 2017 es de reactivación, pero después de un año de caída, de un 16 malo. 2018 puede ser otro año de reactivación al lado de otro de uno bueno, sucesivo uno bueno. Hay que aprovecharlo, hay que apretar el acelerador. Estas 4 reformas deben ser implementadas lo mejor posible, y yo diría la comunidad política, el Congreso, los gobernadores, incluso la justicia, deben entender que la escasez es parte de la vida. No se pueden generar gastos sin contrapartida de ingresos o de impuestos, porque hay mucha más voluntad de bajar impuestos o no subirlos, mucha menos voluntad y mucha más voluntad de generar gastos, y así la vida no va. Lo llaman clientes suyos después de todo este lanzamiento de reformas, etcétera. Ahora le preguntan, ¿qué hago? ¿Ahora sí invierto? ¿Este ajuste que propone del gasto público, del déficit del gobierno, es suficiente para confiar? ¿La vuelta de tuerca fiscal alcanza? Es necesario, no suficiente. Yo te diría, es un primer paso, no alcanza, viene tarde. Obviamente el paquete tributario es proinversión, la reducción del impuesto a las ganancias para aquellos que reinvierten incentiva a invertir. Iba a venir un año rezagado, se lo adelanta, eso es un buen hecho. Pero el sector empresario invierte si gana plata, digamos las cosas como son, o sea, la rentabilidad y el horizonte y la credibilidad es clave. Yo creo que inversiones va a haber, no esperemos lluvia, no esperemos boom, no esperemos que venga todo del cielo. Este es un camino largo. Pero sí, me parece que se empiezan a destrabar algunos programas de inversión donde va a ser muy importante que lo que se anuncia se cumple, sobre todo la meta de reducción de déficit fiscal. Ahora, Santangelo, usted lo tocó así al pasar y me gustaría profundizarlo, ¿no es cierto? Actualmente muchos argumentan la famosa figura de la bicicleta financiera con las LEVAX. Sí. Y según algunas cosas que están circulando, yo reproduzco acá porque no soy un especialista, ni tengo los números, ni tengo acceso y no sé si todo el mundo tiene conciencia de lo que ocurre. Puede ser que estemos, de alguna manera como país, pagando 700 millones de pesos diarios. Estamos pagando un montón, la cantidad de LEVAX son 1 billón de pesos, que son 12 ceros. Sí. Si dividimos por 16, por 17 son como 50, 60 mil millones de dólares. Y eso está costando 27% de tasa de interés al Banco Central. 29,5 puede haber sido la última subió a semana. 28, 29 el promedio del año. 30 por vez da un número altísimo, dan 300 mil millones de pesos en el año. Es cierto, es una tasa de interés nominal, habría que sacarle la parte inflacionaria de ese componente, pero sí, el endeudamiento del Banco Central es uno de los temas a futuro, porque es consecuencia del déficit fiscal, es consecuencia de un Banco Central que quiere bajar la tasa de inflación sin la contrapartida en reducción del déficit fiscal. Yo he dicho varias veces como querer comprarse una camisa en Slim Fit, pero no hacer el régimen. O sea, seguimos con los ravioles, pero la camisa aprieta y sabemos lo que pasa. Después de comer a las 3, 4 de la tarde, la camisa empieza a tironear. Quiero decir, bajar la inflación sin contrapartida en reducción del déficit fiscal en un país como Argentina es muy, muy difícil y costoso. Yo diría casi imposible. Tomemos lo de inflación, porque hay una meta más ambiciosa el año que viene, pero también ya vimos lo que pasa cada vez que hay aumento de los servicios públicos, más allá de alimentos, bebidas, que nadie sabe cómo bajarlos, ¿no? ¿Qué va a pasar o cómo podría impactar las subas fuertes de gas
y de luz que se vienen en diciembre y en febrero. Creo que de luz acumulado 70% y gas 45%. Sí, bueno, primero es consecuencia del llamado gradualismo que encaró este tema 2016-2017 lentamente. Pues recordá que los argentinos en 2015 pagábamos la electricidad el 15% del costo, 85% lo pagaba el Estado. O sea, lo pagábamos los argentinos, pero vía el Estado, vía los subsidios. Ahora estamos 50 y 50, miti-miti, y con este aumento que se viene ahora vamos a estar 65 los consumidores, 35 el Estado. Así que mirá la magnitud del problema. Para la estadística va a afectar más a diciembre y a 2017, que es casi una mancha más al tigre, porque en vez de dar 23 va a dar 24 la inflación. Para 2018 queda un tema pendiente que no se encaró, que es el transporte, porque el dual de lo que era la electricidad en 2015 es el transporte hoy. Se dice 50 centavos por mes el colectivo en la capital, ¿no? Creo que el problema es ese. ¿Por qué no se puede tener visiblemente una estructura de los costos, los controles bien? Porque las audiencias se hacen, las audiencias no son vinculantes, hablan kilométricamente. Hay veces que no se quieren pagar costos políticos, pero los problemas existen igual. Yo te diría, mira, hoy transportar un pasajero de colectivo, de tren, y creo que de subte cuesta aproximadamente 17 pesos por persona, por pasajero. El pasajero paga 6, el Estado está pagando 11. No sé si va a venir el medio peso por mes, pero creo que vamos a un boleto de colectivo que de acá a un año vale 12 pesos, o sea, 100% de aumento, y le pone al índice de inflación. Ahora, la tasa de inflación por el aumento de la luz, del gas y del transporte se sube y molesta y se refleja, pero el origen del problema es la política macroeconómica, es el déficit fiscal, y hoy luce que el objetivo de 10% 2017 es casi una camisa ultra slim fit, ¿no? Pareciera que viene lento. De repente dentro de un año estamos diciendo, y bueno, no dio 10, dio 17, es la más baja y le erramos a la meta. El problema es que la tasa de interés muchas veces se determina en función de lo que el Banco Central quiere, y por eso hoy está muy alta, y un hilo a lo de déficit fiscal, pago de la deuda, LEVAC, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa usted sobre la reforma tributaria en que, bueno, todavía la letra chica no está, son proyectos, el impuesto que lo prometió otro candidato, pero lo ejecuta el actual presidente del tributo por los plazos fijos? Qué difícil explicarla en poco tiempo. A ver, reforma tributaria. Cuando el gobierno gasta más de lo que recauda, es muy difícil, casi imposible, que se transforme en rebaja de impuestos. Lo que la sociedad, las empresas y las personas quieren es rebaja de impuestos, no reforma tributaria. Si hay déficit fiscal es muy difícil. Tiene 2 o 3 ideas muy buenas, la del impuesto a las ganancias para quien reinvierte, un mínimo no imponible de costo laboral dificilísimo de explicar, pero que debería promover el empleo de baja calificación. Tiene anécdotas macroeconómicas, que obviamente para los sectores... Pero a la cuarta categoría, digamos... la cuarta categoría se quedó con esto. Con la promesa. Se quedó con un régimen que aumenta por la inflación, pero no hay rebaja. Efectivamente, lo que se dio ya se dio en el 2016. La cuarta categoría venía muy esquilmada por el no ajuste por inflación de la anterior administración. Yo diría, el problema de la reforma tributaria es que es muy lenta, porque está todo anunciado a 2022. Si en 2022 todo lo que se anuncia está efectivamente implementado, yo diría vamos a tener un sistema tributario más lógico. Lo que pasa es que para los argentinos 2022 es como para los norteamericanos el 2100 más o menos. Y además la credibilidad de la implementación, el hecho de que efectivamente lo que se anuncia y se promete se cumpla, va a depender de la performance económica. O sea, si el gobierno hace que la economía crezca y el déficit fiscal se reduce, tendremos la rebaja impositiva. Y si no, veremos. Cuando larga su mandato, Macri usó una frase: sacarle la pata de la cabeza al campo en ese momento. Uno sospecha, si bien no usó la misma frase, que la idea de Macri es sacarle la pata de la cabeza a las empresas para que puedan producir y tomar empleo y producir con eso una mejora en la economía. Entonces, con todas estas medidas, esa pata de la cabeza podría levemente sacarse. ¿Qué pasa si no se toca el dólar para las inversiones? Porque vos podés tener todo muy bien, pero si tenés un dólar que resulta caro al exterior,
¿Qué pasa? Buen punto, porque de los 3 precios relativos que la administración Macri recibió atrasados, energía, transporte y tipo de cambio, dos dependen de decisiones políticas, o sea, del ministro Aranguren, del ministro Dietrich. Pero el tipo de cambio en esta concepción es oferta y demanda, es libre. Si lo miramos al presidente del Banco Central va a decir, a mí no me miren, que es el mercado. Lo que pasa es que hoy tenemos un tipo de cambio que aún siendo libre y flotante, da toda la sensación de estar muy bajo, da toda la sensación de estar atrasado, como consecuencia de una política económica que tiene, por un lado, tasa de interés muy alto y alienta la bicicleta o como lo queramos llamar, y de un déficit fiscal que se financia con deuda del exterior. Efectivamente, el tipo de cambio, las reformas, la tributaria, la laboral, no son sustitutos de tener una política macroeconómica sana, dentro de las cuales incluye un tipo de cambio lógico. Hoy estamos con un tipo de cambio demasiado bajo, porque la inflación se lo comió, y capaz que tenemos que esperar para tener un dólar. Argentina tiene que lograr casi el milagro de que algún día el tipo de cambio suba y la inflación baja. ¿Se puede? En las últimas horas se conoció una declaración del nuevo titular de la Pastoral Social y parece que pensaba en algunos macroeconomistas, no digo en usted, en general. Detrás de los números y las estadísticas está la persona de carne y hueso, palabra más, palabra menos. No, sin duda, o sea, creo que... Pero a veces no es... Yo diría, me parece que la primera manera de pensar en la gente de carne y hueso es pensar en los números, no tenemos otra manera. ¿Sí? Sí, o no sé si es la primera, pero es una de las tantas. O sea, ignorando los números, si creemos que 2 más 2 es 3... y alguien se va a ver afectado seguro. Después tenemos que elegir, obviamente... Sí, pero una decisión siempre tiene ganadores y perdedores. Por supuesto, ¿no? Ahí el poder político tiene todo un rol para cumplir ayudando a los más necesitados, a la gente de menores ingresos. Lo que los números dicen es que no se puede subsidiar a todo el mundo, porque si no, ¿quién subsidia al subsidiador? Pero no, sin duda que todas esas reflexiones son muy bienvenidas y válidas y nos tienen que obligar a afinar mucho el lápiz cuando se hacen propuestas, pero no en detrimento de lo que dice los números, por ponerlo de una manera. Yo lo que pasa es que pienso, por eso se lo preguntaba, en términos generales, para todo lo que tiene que ver con los efectos sociales, que claro, como usted bien dijo, ¿no? Es necesario lo cuantitativo, pero para eso está también la dimensión política de analizar lo cualitativo, ¿no? Sin duda, sin duda. Por ejemplo, en materia de gasto público, que es uno de los temas de la Argentina, quizá parte del pie sobre la cabeza tiene que ver con el gasto público. Y bueno, ahí hay cosas que macroeconómicamente no suman, que en los números uno las tiende a ignorar, pero que para la gente son importantísimos. La corrupción, la ineficiencia, la educación, muchísimas cosas donde hay tanto por hacer, que no sea en detrimento de que 2 más 2 es 4. Rodolfo Santangelo, economista, muchas gracias por habernos acompañado en esta emergencia frente a la ausencia de Charlie. Muchas gracias por la invitación y repito el saludo para Charlie, que nos vimos el miércoles y no imaginé que iba a estar... No, pero es nada, es menor. Muchas gracias.